Queremos saludar primeramente a todas las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, nuestros hermanos en Venezuela que se congregan bajo nuestra cobertura, nuestros hermanos en España y en Estados Unidos. Que sea esta enseñanza de bendición, así como lo será con nosotros en este lugar, con nuestras familias, con todo aquel que podamos compartir. Dios tocará hoy el corazón de su iglesia. ¿Cuántos lo creen? Y con un fuerte aplauso le damos la bienvenida a todas las personas que serán bendecidas a través de esta enseñanza. El domingo pasado titulé la enseñanza El ladrón más famoso de la historia. Para los que estuvieron aquí el domingo o los que han podido leer nuevamente, escuchar la transmisión, pues, ¿quién era el ladrón más famoso de la historia? ¿O quién fue? Barrabás. Fue el ladrón más famoso de la historia. Y sigue siendo el ladrón más famoso de la historia. ¿Por qué? Porque el pueblo sigue escogiendo a Barrabás en vez de Jesús. ¿Sí? Y hablamos de esa convicción, hablamos de lo que tú y yo hacíamos con aquella canción muy famosa, ¿no? ¿cómo era que llamaba la canción? El coro que decía que suelten a Barrabás, decían los fariseos. Si usted y yo lo bailamos alguna vez, ¿sí? Una canción muy pegajosa, una canción que hacía mover el cuerpo. Y todo esto lo hacíamos fuera de la conciencia porque estábamos velados, contentos porque decíamos que suelten a Barrabás, decían los fariseos, pero a la final, hoy vemos que es una realidad en la iglesia de Cristo. Hoy le he titulado a la enseñanza, para los que les gusta tomar apuntes, vamos a empezar hoy primero con el título, porque quiero abrir una expectativa de lo que el Señor va a hacer hoy con su vida y con mi vida en el nombre de Jesús. ¿Por qué en la iglesia te creen y en tu casa no? Así le he titulado a la enseñanza de hoy. ¿Por qué en la iglesia te creen y en tu casa no? Amén. ¿Cuántos estarían interesados de saber por qué pasa eso? ¿Por qué en la iglesia podemos tener posiciones? Podemos tener mando, podemos tener reconocimientos. ¿Por qué en la iglesia me reconocen como pastor y en la casa no, por ejemplo? Porque en la casa te reconocen como en la iglesia te reconocen como un líder, pero en la casa no eres un líder. Para tu familia no representas una autoridad. Es lo que Dios nos va a mostrar hoy a través de esta enseñanza en el nombre de Jesús. ¿Estamos listos? ¿Qué pensarías o sentirías tú si te digo que Jehová ha intentado matarte? Por años hemos creído que quien tiene la potestad para matar es Satanás, ¿verdad? El ladrón vino para matar, robar y destruir. Esa autoridad, esa potestad la tiene el diablo. Pero Dios también tiene la voluntad de, el poder de, o su soberanía en decir, por ejemplo, Orlando, te necesito acá. ¿Sí? ¿Entiendes? Y el decir Orlando te necesito acá no tuvo nada que ver el diablo. Simplemente necesito que vengas a danzar acá. Que la danza que no haces los domingos la vengas a hacer acá. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces Dios ha intentado matarte. ¿Qué pensarías tú si hoy supieras o sintieras o reconocieras que Dios ha tenido la intención de quitarte la vida a ti? Tú dirías: pastor, yo no creo, porque ese no es el Dios quien se predica. Dios es un Dios de amor, de misericordia. Dios ama al pecador, pero aborrece lo que hace. Porque eso es lo que todo el mundo cree, ¿verdad? Pero si usted hoy supiera que Dios ha intentado matarte, te pondría una gran incógnita en tu corazón de sentir, bueno, entonces, ¿quién es Dios? ¿Cómo así que Él ha intentado matarme? Sería algo fuera de lugar, algo ilógico, algo que no estaría bien según lo que hemos conocido de parte de Dios. Amén. ¿Cuántos han creído, antes de entrar a la enseñanza, lo que dice en Hechos? Cree en el Señor, tú y toda tu casa serán salvos. ¿Cuántos han escuchado esa promesa? ¿Y cuántos han tomado esa promesa como rema en su corazón? Si tú crees, dijo el Señor, tú crees, creerá tu familia y todos serán
salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Ahora quiero que me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 4. Mientras usted lo busca, voy a dar una introducción o una ilustración. Éxodo capítulo 4, versículo, ya se los digo. La vida de Moisés, según la Biblia, está llena de sucesos asombrosos. Bebés que flotan en el agua, zarzas que no se queman, ríos transformados en sangre, mares que se abren por la mitad, panes que llueven del cielo, montañas humeantes. Pero quizás uno de los extraños episodios y más impactantes que vivió Moisés fue la noche en que Dios le visitó y le sorprendió durmiendo en una posada y quiso matarlo. Éxodo capítulo 4, versículo 18. Vamos a hablar que a Moisés le pasó algo que nos haría o nos cambiaría un poco la perspectiva de lo que tenemos nosotros como quien es Dios para muchos de nosotros. Cuando estemos allí me regalan un fuerte amén, versículo 18. Así se fue Moisés. Dígale a la persona que tiene a su lado: no me entretenga porque eso se puso bueno. Dígaselo: no me entretenga. ¿Cómo así que Dios ha intentado matarme? No. Haga silencio un momentico que pueda escuchar a Dios. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Yetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés: ve en paz. Moisés le pedía permiso a su suegro, le notificaba. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen por conciencia la importancia del consejo de quién? De la suegra y el suegro. ¿Sí? Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero ten en cuenta que yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Miren esta orden. Miren esta orden tan impresionante de parte de Dios. Manda a Faraón a una misión, pero le dice: así tú hagas lo que yo te he mandado hacer, ten en cuenta que voy a endurecer más el corazón de Faraón. Y dirás a Faraón, versículo 22, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció, versículo 24, en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién? A Moisés. Entonces Séfora, su esposa, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Amén. Entre el capítulo 3 y 4 del libro de Éxodo vemos cómo Dios empieza a llamar su atención a su siervo Moisés. Recuerden que cuando Dios llama a Moisés, Moisés había acabado de matar ¿a quién? Recuerden que él estaba en el palacio, ¿sí? Y había visto que estaban esclavizando a uno de su pueblo. Y a Moisés le dio tanta rabia, tanta molestia, que salió y mató a quien estaba esclavizando. Y esto lo escuchó Faraón, y Faraón le dio tanta molestia que uno de sus criados hiciera algo así, y tuvo que Moisés huir al desierto. Y estando Moisés en el desierto, escondido por la orden de Faraón, se le apareció Dios en medio de la zarza. Todos han escuchado esta magnífica experiencia, ¿verdad? La zarza que no se consumía. Y Dios llamó la atención de Moisés. Moisés sube a ver qué significa que
esté pasando eso en una zarza, ¿por qué no se consume? Y cuando está allí de curioso, ¿qué pasa? Por primera vez escucha la voz de Dios y le dice: Moisés, yo soy tu Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Quítate el calzado porque en el lugar que estás es santo. Por primera vez escuchaba Moisés la voz de Dios. Y Moisés también pudo responder a Dios audiblemente y empezó una estrecha relación. Entonces, en el capítulo 3, usted va a ver en Éxodo que Dios le dice a Moisés: quiero que hagas algo por mí y por mi pueblo, ¿sí? Yo te enviaré a Faraón, yo te enviaré y tú dirás: yo soy el que soy, y te enviaré con señales. Y ustedes se acuerdan en la historia que Moisés le pone excusas a Dios. ¿Y cuál fue una de las primeras excusas que le puso Moisés a Dios para no ir? Que él era de difícil habla, lo que decimos hoy, tartamudo. Y le reprende Dios y le dice: ¿acaso no soy Dios quien inicia al hombre? ¿Acaso no soy quien da la boca? ¿Acaso no soy yo quien lo vista o crea a los ciegos? Le reprende y se molesta bastante con Moisés. Pero como Moisés no creyó y no quiso su milagro, entonces le dice: irás con Aarón y Aarón traducirá todo lo que yo te diga al pueblo. Amén. Entonces Moisés sigue sacando excusas: pero ¿cómo yo iré delante de Faraón? ¿Cómo me creerá? Y Dios, ¿qué le dice a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? Pues un simple palo, una vara, ¿sí? Moisés era avanzado en edad, y las personas avanzadas en edad desde aquellos tiempos siempre buscan tener un apoyo de más. Y ese apoyo, esa vara de Moisés, ¿qué era? Su cayado, su apoyo, porque él ya era viejo. Y le dice Dios: ¿qué tienes en tu mano? Le dice: una vara. Le dice: está bien, coloca tu mano, extiende la vara y suéltala al piso. Y recuerdan todos, según la historia, ¿qué pasó con la vara cuando Moisés la soltó al piso? Se convirtió en serpiente. ¿A cuánto les gustaría experimentar algo así? Que usted coja el palo de la escoba y usted diga: ¿cómo hago para que mi mamá no me vuelva a mandar a barrer? Porque es que es maluco barrer. Y usted le dice: mamá, venga. Usted coja la escoba y cuando la suelte usted le dé la orden y se convierte en serpiente. ¿Usted cree que su mamá sale a correr o no? Su mamá y usted salen a correr, ¿verdad? Porque es una señal divina. La pregunta es: ¿mamá te volverá a mandar a barrer? Ahí le suelto este pequeño secreto. Esto fue lo que pasó en Moisés. Dijo: wow, ¿cómo así? ¿Cómo así que ahora un palo se puede convertir en serpiente? Y le dijo Dios a Moisés: tómalo por la cola. Y cuando la tomó por la cola, la serpiente volvió y se convirtió en su palo. Algo sobrenatural estaba haciendo Dios con la vida de Moisés, como lo va a hacer contigo y conmigo en el nombre de Jesús. Ahora, para Moisés no fue suficiente. Le dice: está bien, Moisés, es como incrédulo o es como que le gusta de más. Entonces toma tu mano y métela en tu seno, ¿sí? Métela en tu seno. Y cuando yo te diga la vas a sacar. Y cuando él la sacó, ¿qué pasó? Su mano salió con lepra, blanca por completo. Y dijo Moisés: oh, ¿cómo me suelto ahora esta mano? Estaba dándole señales, diga conmigo, señales. Así que miren, fue algo bonito entre el capítulo 3 y capítulo 4, cómo Dios empieza a darse a conocer con Moisés. Recuerdan que Dios había hablado cara a cara ¿con quién? Con Adán y Eva, pero no tuvo mucho tiempo. ¿Sabía usted que en el Edén no hubo mucho tiempo para que Dios hablara con su creación? Pues Él los hace, los forma, y cuando ya estaban en el campo gozándose de todos los placeres que Dios les había dado, de todo lo que les había entregado, cometen un error y son destituidos de la gloria de Dios. No pasó mucho tiempo. Ahora, por segunda vez está Dios haciéndose conocer ¿a quién? A su creación, y lo está haciendo con Moisés. Entonces Moisés, después de ver que la vara se convirtió
en serpiente, después de ver que su mano se convertía de una manera sobrenatural, decide creerle a Dios y decide obedecer. Entonces en el capítulo 4 vemos que Moisés no fue llamado al ministerio solo. ¿Fue llamado con quién? Con doña Séfora. ¿Y quién era doña Séfora? Doña porque era esposa. ¿Quién era doña Séfora? La esposa de Moisés. Entonces dice Dios: vuélvete a Egipto, porque los que procuraban matarte por lo que hiciste ya murieron. O sea, los que estaban siguiendo ¿a quién? A Moisés. Toma a tu esposa, a tus hijos y vuelve y haz lo que te he dicho que hagas. Miren lo impresionante acá. Tienen una estrecha relación. No solamente habla habla Moisés con Dios, sino que también habla Dios con Moisés. O sea, había una frecuente relación auditiva, visual y sensorial. Estaba haciendo Dios un amigo con la vida de Moisés. Y yendo Moisés camino a Egipto, llega a un lugar donde decide reposar, le llaman una posada, y Jehová lo estaba esperando para matarlo. ¿En qué momento se cambia el corazón de Dios? ¿Saben que por causa de esto muchos historiadores han creído que Dios es bipolar? ¿Ustedes saben que es una persona bipolar? Que puede decirte en ese momento una cosa y cambiarlo repentinamente. Eso es una persona bipolar. No tiene control de sus emociones. Un día está bien, un día está mal. Un día depende de la lluvia, un día depende del sol. ¿Sí? Una persona bipolar es una persona cambiante en sus estados de ánimo. Y por esa causa han creído que Dios es bipolar. Porque Dios había escogido a Moisés. Se suponía que Moisés era el escogido, estaba listo para esta misión. Amén. Entre tantos siervos había sido digno delante de Dios para esta misión. Pero cuando ya va llegando a Egipto, le hace una emboscada y lo estaba esperando para matarlo. ¿Qué cree usted que había pasado para que Dios decidiera hacer algo así? ¿Cree usted que Dios es bipolar? ¿Creería usted que Dios es bipolar? ¿O qué cree usted que pudo haber pasado para que de tanta relación estrecha y genuina, de un momento menos pensado, Jehová decidiera encontrarse con Moisés para matarlo? Moisés tenía algo pendiente con Dios. Y es raro escuchar esto, porque si Moisés había sido escogido por Dios, si Moisés era el siervo entrenado por Dios y listo por Dios, ¿cómo así que tenía algo pendiente que iba a provocar su propia muerte? Ustedes saben que el pecado en el Antiguo Testamento, la consecuencia ¿cuál era? La muerte. Entonces, lo que había pendiente en la vida de Moisés, ¿qué era? Para que automáticamente para el Señor, en su justicia y su soberanía, no importando si era hoy mi amigo, no importando si había sido mi escogido y lo iba a llevar con una misión a rescatar el pueblo, había algo que no podía hacer: ir en contra de Dios. Y era un pecado, era una falta que tenía Moisés. Y nos lo relata y lo revela la historia. Jehová llama a Moisés y le da instrucciones, le confía una misión, le revela el plan. Moisés decide ir y después de tantas excusas, cuando todo está listo, Jehová se encuentra con Moisés para matarlo. Versículo 25. Entonces Séfora, al ver que Jehová intenta matarlo, dice que toma un pedernal afilado. Un pedernal afilado es más o menos una piedra, ¿sí?, que en aquellos tiempos se podía afilar rápidamente o tenía un filo especial, y cortó el prepucio ¿de quién? De su hijo. ¿De qué hijo está hablando Moisés? ¿Cuántos hijos tuvo Moisés? ¿Cuántos hijos tuvo Moisés? 2. Gerson, el primogénito, el mayor, ¿sí?, y Eliezer. Resulta que a Moisés se le había olvidado,
o había ignorado circuncidar a Gerson. Y recuerden ustedes que la circuncisión era el pacto, la señal de que el pueblo de Dios era su pueblo. Y desde Abraham, cuando Dios llama a Abraham, lo circuncida en la edad que él tenía y le dice: mi pacto a través de las generaciones siempre será que haya una señal, que todo niño recién nacido sea circuncidado. Y todos saben qué es la circuncisión, ¿verdad? ¿Sí saben qué es la circuncisión? Quitar el prepucio del pene de los hombres como señal de santidad, como señal de entrega, como señal de que tú me perteneces. Para Dios era algo importantísimo. Les voy a poner un ejemplo. Cuando Esteban nació, mi primer hijo, para mí fue tan impresionante como le pasa a todos los papás, ¿no? Levanten la mano a los papás. Para la mamá no, porque ellas desde hace 9 meses vienen sintiendo a la criatura. Como dice mi hermano, vienen sintiendo al mamífero. Y vienen desarrollando ese amor, ese sentir, vienen desarrollando muchas cosas. El hombre no. Nosotros, como raro, nuestra esposa nos enseña a hablarle. Yo le hablaba a Esteban, nunca me habló, nunca me pateó, nunca se movió. Le cogí pereza y nunca más le volvió a hablar al estómago hasta que a los 9 meses lo esperé. Pero yo recuerdo que cuando yo entré a conocer a Esteban y me lo pone mi suegra en las manos y ella sale y quedo con mi esposa me dice: amor, dame un momento, voy a aprovechar que estás aquí, voy a entrar al baño a cambiarme. Cuando ella me deja a Esteban, yo empecé a mirarlo de pie a cabeza y dije yo: wow, cosa tan linda que hice, cosa tan divina. Pero me causó una curiosidad que empecé a quitarle toda la ropa mientras ella estaba en el baño, ya no se dio cuenta. Y mientras le quité la ropa, yo miré que estuviera completo. Le conté los dedos de los pies, los dedos de las manos. Miré todo su cuerpo que estuviera completo, tal y como yo sabía que tenía que estar. Y mirando el cuerpo me di cuenta que Esteban había sacado la señal que todos nosotros tenemos. ¿Sí? Nosotros tenemos una manchita de café, todos los Acevedo, en cualquier parte del cuerpo. Dije yo: hijo de mi hijo es. Al identificar esa señal dije yo: esto es de los Acevedo. ¿Sí? Porque todos los Acevedo tenemos esa señal, esa manchita. Era tan impresionante, tan radical experimentar que era mi hijo, experimentar algo tan sobrenatural por primera vez en mi vida, que para mí fue algo muy especial. Cuando mi esposa sale y dice: ¿qué está haciendo? Estábamos en un el cuarto full aire acondicionado, ¿sí? El niño está recién nacido, había nacido en horas de la mañana y yo lo tenía sin nada. Sin nada, tenía calor, lo estaba ventilando. Entonces para mí fue importante hallar esa señal. No porque estaba dudando si era mi hijo o no, sino porque al ver esa señal dije yo: es de los Acevedo. Eso para mí me llenó más de decir: wow, esto es perfecto, el plan de Dios, ¿o no? ¿Sí? Entonces, para Dios era importante esta señal. Era importante que todos los niños fueran circuncidados si iban a ser el pueblo de Dios. Entonces, como Moisés había olvidado esto y había ignorado esto, cuando Séfora se da cuenta que Moisés está delante de Dios y Dios lo va a matar, ¿qué hace Séfora? Rápidamente discierne y entiende cuál es el plan de Dios y decide coger a Gerson y: venga, rápido, mijo, venga, que van a matar a su papá. ¿Y qué hace? Sella la señal del pacto. Y dice que en el momento, versículo 25, Séfora toma un pernal afilado, corta el prepucio de su hijo, lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú eres esposo de sangre. Versículo 26. Así le dejó luego ir. En el momento que el niño le es quitado el prepucio, Dios cambia el plan. Y dice que en ese momento Dios se va y los deja continuar. ¿Qué era lo que tenía pendiente a Moisés? Circuncidar a su primogénito, a Gerson. Y era tan grave eso, era tan importante, que a Dios no le importaba desaparecer a Moisés o quitarle su vida, porque había incumplido algo sagrado y algo santo. Ahora, ¿qué estaba mostrándonos Dios con esta enseñanza? Que al tratar de poner a Moisés en una posición de honra, Moisés sería
quien guiaría al pueblo, quien rescataría al pueblo, quien leería al pueblo la ley, amén, quien hablaría cara a cara con Dios, como vemos en el Pentateuco. Pues Moisés tenía que tener un ejemplo número uno. ¿Cómo Moisés mandaría que el pueblo se circuncidara si uno de sus hijos no se había circuncidado? Entonces Dios dijo: no, mi plan es perfecto, que tú vas a la misión, pero primero cumples con la misión. Es lo que llamamos hoy nosotros, que en el libro del Nuevo Testamento dice: ¿cómo alguien puede tratar de ordenar algo en la iglesia si su casa está desordenada? ¿Sí? ¿Cómo puedo ser yo sacerdote en la iglesia si en mi casa nadie se me sujeta? Si mis hijos están fuera de una sujeción. Entonces Dios dijo: no, tengo que arreglar una cuenta que tengo con Moisés. Ahora miren lo especial. Moisés sabía que Dios lo iba a matar. ¿Qué cree usted? No. Moisés no tiene, no se le cabe en la cabeza que el Dios que se le ha aparecido y lo ha llamado con una misión ahora lo quiera matar. ¿Quién le fue revelado eso? A su esposa. Amén. Por eso la circuncisión de los hijos, aunque era responsabilidad de los sacerdotes, o sea, de los papás, al mostrar que Séfora lo hizo y fue bien visto delante de Dios, está diciendo Dios: la responsabilidad de los hijos es de ambos. Si Séfora no rasga el prepucio de Gerson, muere Moisés y la historia tuya y mía serían hoy diferentes. O sea que las mujeres que solamente han sido escogidas para que lave, aplanche, las mujeres que solamente son tenidas como un instrumento en casa, también tienen una responsabilidad según la Biblia. Y maravilloso eso, que no se lo reveló Dios a Moisés, sino que se lo mostró ¿a quién? A Séfora. Tu esposo tiene algo pendiente conmigo. Por eso ella corre inmediatamente a quitar el prepucio de su hijo. La circuncisión era la señal que identifica el pacto que realiza Dios con Abraham y su descendencia al ser un pueblo escogido. Pues recuerden cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza, Dios le dice a Moisés: yo soy el Dios ¿de quién? Abraham, Isaac y Jacob. Le recuerda, Moisés sabía quién era Abraham, Isaac y Jacob, sabía que eran los patriarcas. Él lo sabía, conocía la historia, pero había olvidado que en la historia habían unos estatutos que ya se habían establecido, y uno de ellos era que todo aquel que quisiera ser pueblo de Dios tenía que ser circuncidado. Amén. Te estarás preguntando tú y yo, o tú y ella, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, pastor? Si esto hacía parte del Antiguo Testamento como señal del pacto, ¿será que nosotros tenemos esto pendiente con Dios? ¿Será que Dios por esta causa podría quitarnos hoy la vida de nosotros si no hemos circuncidado a nuestros hijos? Pues la misma importancia que tuvo eso en el Antiguo Testamento es la misma importancia y la necesidad en el Nuevo Testamento. Colosenses 2:10. Para todos los que están tomando apuntes es muy bueno. Colosenses capítulo 2 versículo 10. Dice el Señor: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Quién es Él? Jesucristo. Amén. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión. Escuche esto. No hecha a mano, o sea, no como se hacía en el Antiguo Testamento, no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, sino en la circuncisión de Cristo, sepultados con el bautismo en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios
que le levantó de los muertos. Diga conmigo, bautismo es la señal de la circuncisión del pueblo de Dios. Cuando en la iglesia cristiana se habla del bautismo, no todos se quieren bautizar, porque todos entienden que el bautismo es la decisión final, radical, de no volver atrás. Amén. De decir, hoy muero para el mundo, me sumerjo en las aguas y vivo para Cristo. Amén. Pero Dios dice, fuimos circuncidados en su muerte y en su resurrección. Si uno de ustedes no se ha bautizado al día de hoy, según lo que dice la palabra, no tienen la señal del pacto que son pueblo de Dios. Y si usted no la tiene por no haber creído y sus hijos no la tienen por no haber creído, la pregunta es, ¿qué cree usted que piensa Dios de usted? Si no te has circuncidado o no has circuncidado a tus hijos. Bautismo. Gran parte de la iglesia le tiene temor a esta decisión. En el Antiguo Testamento sí dolía de verdad el ser circuncidado. Usted se imagina, voy a hacerle una pregunta a los hombres. ¿Usted se imagina usted como hombre a los 8 años tener que experimentar sin anestesia, porque estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando de cómo se hacían las cosas en esos tiempos, sin anestesia, sin agua aromática? No era que usted quisiera, era una orden de Dios a toda la generación. Y usted a sus 8 años, que ya andaba usted como creyéndose pues el todo, ¿no? A los 8 años todavía ya hay conciencia en los niños. Tenía que papá y mamá decir, hijo, necesitamos que tú seas del pueblo de Dios, es necesario hacerte la circuncisión. ¿Y qué era eso? Tomar el pene del niño a los 8 años aproximadamente y hacerle la famosa circuncisión. ¿Usted se imagina cuánto puede doler esto a los hombres? Que las partes genitales son tan frágiles, ¿sí? Cualquier cosa afecta tanto, igual para las mujeres. Ahora, si yo le dijera a usted, ¿se circuncida como en el Antiguo Testamento o como en el Nuevo? ¿Cuál de las dos escogería? En el Nuevo, ¿verdad? En el Nuevo diría usted. Es más fácil. Es más, cuando hay bautismos uno va a pasear. Porque después de que usted se sumerge bajo las aguas, queda el tiempo para la piscina o el río. O sea, es mucho mejor esa señal hoy en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. Pero no solamente era el bautismo, según lo que dice aquí, porque decía muerte y resurrección, eso significa bautismo. Ahora, ¿por qué fue necesario para Jesús bautizarse? Por la imposición de las manos ¿de quién? De Juan. ¿Recuerdan cuando pasó eso? Juan dijo, ¿cómo vienes tú a mí a decirme que yo te bautice? Si tú eres el que vas a bautizar en espíritu. ¿Y qué le dijo Jesús? Es necesario que se cumpla según como está la escritura, poniendo ejemplo de que aunque Jesús era el mismo Dios, amén, engendrado por el Espíritu Santo, tendría que tener la señal del pacto que también era Dios mismo. Claro, ya no estaba en la ley, porque Jesús no vino a abrogar la ley sino a cumplirla. Ah, pastor, entonces ¿por qué a Jesús no le hicieron la circuncisión en el Antiguo Testamento? No, porque Jesús venía, ¿sí?, a remediar lo que el pueblo no había podido hacer, a cumplir la ley. Entonces Jesús no necesitaba ser pasado por la ley, según la ley, porque en él no había pecado. Amén. O sea, no necesitábamos una señal para Jesús porque no había pecado. Pero como ejemplo dijo, Juan, es necesario que tú me sumerjas bajo las aguas y me bautices. ¿Y qué pasó en el momento que Jesús fue sumergido bajo las aguas? ¿Sí? Mostrándonos como ejemplo vivo de la muerte de él. Y cuando Jesús sube de las aguas, ¿qué pasa en ese momento? Se circuncida su corazón y dice que el Espíritu viene en forma de paloma y viene sobre él.
y se escucha una voz de los cielos que dice: Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esta frase es maravillosa. ¿Cuántos sienten complacencia por sus hijos naturales? Uno dice: no, son mis hijos, o sea, los amo con todo mi corazón, daría mi vida por ellos, daría lo que fuera por mis hijos, no importa la edad que tengan, si son chicos, medianos, pequeños. Amén. Todos son iguales, a todos los amamos iguales, ¿verdad? Yo con mis 4 hijos todo es lo mismo, o sea, con ninguno hay preferencia. Los 3 y el que viene, amén, Rubén. Lo mismo, un papá no puede amar más a otro. Tiene más sincronización con uno, sí, es natural, pero no quiere decir que lo ame más. Entonces yo daría lo que fuera por mis 4 hijos. Pero Dios dice: no, no es que des tu vida por tus hijos, porque ya hubo un sacrificio por una salvación para ellos, por una mejor vida. Lo que yo quiero es que mi pueblo sepa que un pueblo que no ha sido circuncidado no será reconocido. Aquí hablamos del bautismo como señal. Romanos 2:28. Mire lo que dice Romanos capítulo 2 versículo 28. Estamos entendiendo que hay algo que está faltando en la iglesia y en el pueblo de Dios. Romanos 2:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Pablo está hablando ahora que los que fueron circuncidados y los que no fueron circuncidados ya no son nada, sino que ahora somos en Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús está demandando Dios que ya no haya esta señal del prepucio en los hombres, sino que todo su pueblo circuncide su corazón. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros circuncidar nuestro corazón? Tiene que dolernos, porque si la señal del Antiguo Testamento dolía quitar el prepucio de los hombres, ¿cómo tiene que doler la circuncisión en nuestro corazón? Pues dejando todo lo que a nosotros nos gusta, que a Dios le desagrada, y eso duele. Tomando decisiones radicales por Dios. Todas las cosas que tú has dejado de hacer, que aplazas y aplazas y aplazas para agradar a Dios, hacen que tu corazón no esté circuncidado como Él lo demanda. Todo lo que tú y yo hemos sido llamados para hacer, hace que nuestro corazón no esté circuncidado. Por eso es que el fruto no se ve. Estoy hablando del liderazgo en especial. Recuerden, Moisés sería un líder de líderes, pero Dios le dijo: te circuncidas primero, circuncidas tu hijo y te llevo a la misión, si no, no lo vas a poder cumplir. Amén. Habla de la circuncisión del corazón, y en 1 Corintios 7:19 habla que la circuncisión está cerrada en, dice, versículo 19: la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Entonces, hay 3 cosas en el Nuevo Testamento que demanda a Dios como señal del pueblo escogido y apartado para Él. ¿Cuáles son? Muerte y resurrección, que se llaman bautismo, 1. 2, ¿cuál? La que vimos en Romanos, circuncidar el corazón. Y 3, guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos. Si estas 3 señales no están en un creyente, en un convertido, en un cristiano, no se ha circuncidado el corazón. Hay una historia en el Antiguo Testamento cuando Dios iba a derrotar un pueblo, y dijo Dios al pueblo: en la noche los visitaré, pero el pueblo mío van a hacer algo especial, van a cubrir las ventanas con sangre, ¿sí? Y los dinteles de las ventanas y de las puertas con sangre. Esto será la señal
para que las casas que están marcadas de esa manera no sean tocadas por la muerte. ¿Sí? Diga conmigo, señal. Y ninguno podrá salir mientras yo estoy visitando esa ciudad. Y así fue. Dice que hubo una gran mortandad, pero nada les pasó a los que habían señalado sus casas con sangre. Y esa sangre, lo veíamos el martes en la reunión de líderes, era la sangre de la ofrenda, ¿sí? De la ofrenda a Dios, de la expiación a Dios. Entonces, ¿qué tan importante es para Dios que su pueblo se circuncide? Bastante. Si no, ¿qué otra causa existiría para que tu esposo y tus hijos o tu familia no quiera venir a la iglesia? Si Dios lo prometió, ¿cuántos dicen amén? Si ellos saben que está la necesidad de Dios y reconocen a Dios, porque mientras un ser humano reconozca a Dios, en cualquier momento Dios puede hacer la obra. ¿Cuántos lo creen? ¿Verdad? Pero, ¿qué está pasando entonces que hace que en la iglesia te crean y en la casa no? Si Dios dijo en Hechos que si yo creía en Él y mi casa creía íbamos a ser salvos todos, ¿por qué no vemos esa promesa activa en nuestra familia? Ahora, una pregunta más profunda. Si Jehová quiso matar a Moisés por no haber circuncidado a su hijo, entonces, ¿qué hubiese pasado si Moisés, al ser llamado, no hubiese estado circuncidado según la costumbre? Si Moisés estaba siendo responsable y su muerte era por causa de su hijo, Gerson, ¿usted se imagina si Moisés no hubiese circuncidado? Los historiadores hablan que Moisés, cuando nació, fue guardado por sus padres por 3 meses. ¿Recuerdan que cuando Moisés nació hubo una orden de Faraón de matar a todos los primogénitos? Entonces los padres de Moisés lo escondieron por 3 meses. Cuando ya no hubo manera de esconderlo, había una costumbre. ¿Cuál era la costumbre para que no mataran según la orden? Tomar los niños, subirlos en una cesta y ponerlos en el río abajo para que alguien los recibiera, ¿sí? Y pasaran por ese proceso de... ¿Cómo se le podría llamar ese proceso? Pues que se salvase, porque si no lo iban a matar. Ahora, ¿usted se imagina, usted como padre, que se dé la orden hoy aquí en Colombia de que van a matar a todos los primogénitos? Y la única opción sea para que no maten a su hijo las autoridades, sea poner allí en el Cauca y que el niño coja ahí para abajo. ¿Es eso o la muerte de su hijo? ¿Qué haría usted? ¿Para el Cauca? Si al bajar por el Cauca hay una opción de vida, lo tengo que hacer. Pero si al resistirme y quedarme con él sé que lo van a matar y me van a matar a mí por desobediente, le doy vida a mi hijo y me doy vida a mí mismo. Es más, hoy lo mandaría con un GPS. Se lo pongo en los pañales y ahí para abajo. Más rato lo rastreo donde llegue. Buen ejemplo, ¿no? Entonces, para los padres de Moisés, ¿fue difícil esta decisión o no? ¿Lo matan o lo ponemos en aquella cesta? Como Moisés había sido escogido con un propósito, ¿sí? Había sido predestinado, pues cuando Moisés va arriba abajo, ¿pasa por dónde? Coincidencialmente, Moisés va arriba abajo, era un bebé muy lindo, como éramos tú y yo cuando estábamos pequeños. Amén. Porque fuimos lindos al ser bebés, ahora no sé. Coincidencialmente, según el plan de Dios, Moisés va pasando por el patio de la casa del palacio ¿de quién? De Faraón. Y lo rescata su hija. Sin saber qué sería de la vida de Moisés, ¿quién crió a Moisés? La hija de Faraón. Y fue Faraón quien lo puso en el palacio y quien servía a él. Y no sabía Moisés que él sería el escogido por Dios para que más adelante fuese su propio enemigo.
Como dirían nuestras abuelas, ¿no? No me acuerdo de ese dicho. Bueno, un dicho que dice que al que bien mal le sirve, mal le pagan, algo así. Claro, ahí en ese Moisés fue criado en el palacio con buenas costumbres, todo lo tenía a favor, pero ahora Dios le tenía un plan diferente. Su plan cambiaría de una comodidad a un sacrificio todos los días al guiar su pueblo. Amén. Gracias a Dios, Moisés estaba circuncidado y el problema no era con Moisés directamente, sino ¿con quién? Con su hijo. La pregunta que salta después de esa historia es: ¿tú estás circuncidado? ¿O has circuncidado tú a tus hijos o a tu familia? Si no lo estás, ¿qué crees que piensa Dios de ti? Al que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Cuántos creen en el Señor? Hechos capítulo 16. Con esto vamos terminando. Hechos capítulo 16. Versículo 30. Y sacándolos, les dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Ahora miren lo siguiente. Presten atención un momentico, porque ese es el tesoro que Dios nos quiere entregar hoy para que trabajemos fuertemente en la salvación de mi casa y mi familia. Todos los cristianos han tomado esta palabra de Hechos 16, versículo 30 y 31. Amén. Yo creo en el Señor y yo y mi casa seremos salvos. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Pero han ignorado lo que continúa la historia. Dice versículo 32: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Diga conmigo: enseguida. Hay gente que en la iglesia piensa que para bautizarse se necesita un tiempo. Hay que esperar, pastor, que yo termine de disfrutar el mundo, el pecado, y más adelante yo me bautizo. Cuando hay firme convicción, cuando yo creo en Jesucristo radicalmente, que no hay un Dios como Él, no necesito nada más sino decir: me bautizo. Estoy tomando una decisión radical. ¿Por quién? Por Dios. Entonces dice: enseguida se bautizó él con todos los suyos. Escuchen, está un varón delante de los apóstoles. ¿Está él con quién? Con todos los de su casa. Y está viendo que ellos están predicando las buenas nuevas, están predicando acerca de la salvación. Y viene él y le dice: Señor, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Él está hablando por él y por quién, por toda su familia. Y le dicen los apóstoles: cree en el Señor Jesucristo, ¿sí? Y serás salvo tú y toda tu casa. Y le dice el Señor: está bien. No sé qué apóstoles estaban hablando. Dice: está bien, yo creo. Dice que en el momento los apóstoles le predicaron y al momento tomaron la decisión de bautizarse. O sea, decisiones radicales. Se bautizaron todos los suyos. Esperen un tico. Aquí hay algo especial, ¿no? Había alguien que se había acercado a los apóstoles a preguntar por el bautismo, por la salvación de él y toda su casa, ¿verdad? Quizás los de su casa no estaban interesados, pero cuando los apóstoles le predican, él toma la decisión de bautizarse. Y también a quienes les dijo que se bautizaran: a los de su casa. No les preguntó: ¿se quiere bautizar? ¿Quiere ir a la iglesia, mijo? No. Si vamos a creer en Jesucristo, es una decisión radical que se toma hoy. Todos nos bautizamos. El problema es que la iglesia hace lo que sea porque la familia venga a la iglesia. Venir a la iglesia es la consecuencia de todo lo que tú tienes que hacer primeramente en casa: santificarte,
circuncidarte, llevar a Dios a tu casa, que toda tu familia sea tocada por Dios en tu casa, de habla de predicación, testimonio, y la consecuencia de esto, ¿qué va a ser? Que mi casa y yo empecemos a servir a Jehová. Amén. Pero como fácilmente tomamos las promesas y no los mandamientos que hay en toda promesa, nos ha faltado algo. Y ese algo que nos ha faltado es un pendiente que tenemos ¿con quién? Con Dios. Le hablo a los hombres que son la cabeza en la casa, sacerdotes. Si usted no circuncida hoy a sus hijos, si no circuncida a su esposa, y usted es llamado a la presencia de Dios, ¿quién va a circuncidarlo más adelante? Ayer en la reunión de pastores, un tema muy bueno, y a la final preguntaba a la pastora a los pastores hombres: si tú te mueres hoy, ¿tu esposa seguiría con el ministerio? Porque se puede. Muchas mujeres lideran un ministerio solo, una iglesia sola. Si tú te mueres hoy, tus hijos, que no tienen mente abierta sino que aman a Dios, ¿seguirían a Dios? Nos hizo esa pregunta a los hombres, como responsables y sacerdotes de casa. Entonces Dios dijo que yo y mi casa seríamos salvos. ¿Cuánto lo creen? Pero esta promesa no viene y no se activa si tú no haces tu parte. Para que haya salvación, conversión y restauración, debe haber primero una circuncisión. ¿Saben qué significa el bautismo? Ser sellado con las arras del Espíritu. Quien no se quiere bautizar porque sabe que no puede dejar de pecar, es mejor bautizarse, porque estando el Espíritu dentro me va a fortalecer más en mi debilidad. Porque estando el Espíritu dentro de mí ya es un sello, no se puede borrar, no se va a ir. Él me va a ayudar a mí en mi debilidad. Pero si en ese momento, al ser sellado por el Espíritu y con sus arras, viniera una gran mortandad sobre la faz de la tierra, los que han sido bautizados serán reconocidos como pueblo de Dios. Obvio que todos los días trabajamos en nuestro corazón, seguimos con defectos, con errores, venciendo todos los días el pecado, no dejando que prospere la maldad en nosotros. Pero ¿sabe quién va a mirar? Primeramente, Jesucristo, a los que están con la señal. Así como cuando venga el anticristo, que todos conocen el Apocalipsis, les colocará una señal. ¿Sí saben cuál es la señal del anticristo? Para robarse el pueblo de Dios. ¿Cuál es esa señal? El famoso chip con el código 666. Está escrito en Apocalipsis. Y dice que incluso muchos que creyeron en Jesucristo se dejarán poner la señal del diablo. Y en el momento que Satanás te selle con el 666, ya no te podrás arrepentir, ya no podrás clamar a Dios, ya no habrá una sola oportunidad, porque has sido sellado para vivir toda una eternidad bajo maldición y sufrimiento en el infierno. Pero tú y yo, que tenemos hoy la posibilidad, la oportunidad de ser sellados con las arras del Espíritu, de ser reconocidos como hijos de Dios, es por su gracia y por su amor. ¿Alguno de ustedes sabe cuándo Dios lo va a llamar? ¿Alguno de ustedes sabe cuál será la manera en que Dios lo va a llamar? ¿Saben qué hago yo todas las noches al orar? Busco urgentemente reconciliarme con el Señor. Padre, perdóname si he fallado, si me hay pecados ocultos o conscientes que no te haya pedido perdón. Porque estamos tan expuestos todos los días que si en algún momento en la calle
un accidente, una bala perdida, momento equivocado, persona equivocada, yo llegase a estar cerca de la muerte y no fuese la voluntad de Dios que yo muera en ese momento, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué creen ustedes que va a hacer Dios al tener la señal que soy pueblo de Él? Pues sus ángeles correrán a milésimas de millones de velocidad a salvarme. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí y te ha pasado a ti? Muchas oportunidades que hemos visto la muerte, que hemos visto circunstancias, que hemos visto problemas, y Dios rápidamente envía ¿a quién? A un ángel para que nos salve. Entonces yo quiero que mi casa le sirva al Señor. Yo quiero ser salvo y que sea salva toda mi casa. Dios ya lo dijo que esto va a pasar, pero no has hecho lo que tienes que hacer para que esto pase, y es circuncidar. Hablábamos ayer que a un hijo se le obliga a ir a estudiar, ¿verdad? Pero no se le obliga a ir a la iglesia. No, hay que respetar. Y veíamos que el gran argumento diabólico que está usando Satanás hoy para dañar la mentalidad de los jóvenes es el famoso respeto. Respete mi espacio, respete mis pensamientos, respete. Cuando en la Biblia hay unos estatutos, preceptos donde no se te pregunta, sino que tienes que obedecer, así te sientas irrespetado. Estamos hablando de un tema de la mente abierta que hay en la humanidad. ¿Y sabe qué ha pasado en la casa de los cristianos? Que por el famoso respeto, que en decir yo ya le entregué mi esposo o mi esposa a Dios, como si Dios tuviese la culpa de que él no quiera venir a la iglesia, como si él tuviera que hacer hoy algo por ella o por él o por tus hijos. No. ¿Saben por qué no quiere venir a la iglesia? Porque en su corazón no ha sido circuncidado. ¿Sabe por qué los hijos no quieren venir a la iglesia? Porque el pecado es mayor en ellos. Es cierto, pero es responsabilidad de los padres que circunciden a sus hijos. Es responsabilidad de los esposos que circunciden sus esposas. Y vamos a ver la gloria de Dios. Lo ha dicho el Señor. Estamos a mitad de año, mes de julio, con una oportunidad tan valiosa como esta. Por eso le titulé la enseñanza hoy así. En la iglesia es fácil ser alguien, es fácil tener reconocimiento, es fácil que usted sea reconocido por toda la comunidad como un líder, como un pastor, como una pastora. Ahora, vaya que sus hermanos lo reconozcan a usted como un pastor. Provóquelo. No, pastor, es que eso ya no depende de mí, eso depende de ellos. ¿Cómo? O sea, si tú eres el hermano o la hermana y tienes una posición en la iglesia, ¿cómo así que dependen de ellos y no de ti? Si en la iglesia te creen, ¿por qué en la casa no? ¿Por qué crees? Porque al estar bajo la cobertura hay una circuncisión en la iglesia, ¿verdad? Todos somos hermanos en Cristo Jesús. Pero en la casa no. En la familia que te conoce tal y como somos nosotros, nos ha faltado santificación, circuncisión y testimonio. Entonces, ¿por qué sí se puede pastorear en su propia casa, en su propia familia? Aunque Jesús haya dicho que difícilmente será el profeta en su propia tierra, dice difícil, pero no imposible. Si yo no pastoreo mi casa, mi familia, otros lo van a hacer. Si yo no enseño a mi familia quién es Cristo, todas las ideologías o el famoso respéteme y yo lo respeto, lo van a llevar a tal lugar que a usted hoy le va a parecer normal todo lo que están sacando en el mundo. Conocíamos ayer el famoso matrimonio trial. ¿Se han escuchado el famoso matrimonio trial? Según la Constitución ya es legal. 3 personas hoy pueden estar casadas, un hombre y 2 mujeres. Lo veíamos ayer en la reunión y yo decía, Dios mío, la verdad no lo sabía.
Eso lo ve uno como el tema de las orgías o la promiscuidad, todo lo que ve uno en la parte sexual, ¿sí? Lo que se ha permitido en la caída del hombre. Pero que usted decida hoy con su esposa, vamos a tener otra pareja, porque pues la monotonía, la rutina aburre, es mejor tener a alguien así. Y empezaron con un juego que de tal manera ya hoy esa persona, los dos la aman y la necesitan para vivir, y según la Constitución se pueden casar los tres. Y yo, wow, que yo ayer como sin fuerzas, dije yo, no es posible que la gente anda en tanta inconsciencia. Matrimonio de tres, o dos hombres y una mujer, o una mujer y dos hombres, lo que sea, como trial, o tres mujeres o tres hombres. No pueden con una pareja. Ahora dos. Y al tener dos, también van a tener dos suegras y dos suegros, que va a ser lo más difícil. Pero eso es lo que está hoy en la humanidad. ¿Ustedes ven el bombardeo que tienen contra nuestros hijos en las instituciones o no? Todos los días enseñándoles cosas feas, malas, enseñándoles cosas donde que usted puede ser usted puede ser hoy, usted puede ser ella o puede ser él. Usted tiene el libre albedrío de escoger. Y sus hijos, como no se les ha creado una identidad en Cristo Jesús, pues alguien se las crea afuera. Yo tengo que circuncidar a mis hijos, tengo que circuncidar mi casa, tengo que estar circuncidado yo para que Jehová no me mate. Por eso lo ponía al principio. Aquí el tema no es cuando ellos quieran, el tema no es que Dios es perfecto en sus tiempos y algún día a Dios le tocará el corazón. Aquí el tema no es así. Si tus hijos se pierden, es tu responsabilidad. No los circuncidaste, no los santificaste, y tú darás cuentas en los cielos, como yo lo daré también. Ahora, hoy usted solamente se preocupa por su casa y su familia. Imagínese el juicio que hay sobre mi vida y sobre la vida de mi esposa al ser pastores de una congregación, que tenemos que provocar todos los días que la iglesia se circuncide. Que ustedes nos ayuden a ser obedientes para presentar una iglesia todos los días limpia y sin mancha. Pero si uno de ustedes se pierden, Dios me dará juicio a mí por uno de ustedes. Es doble juicio, dice la palabra. A los líderes que se les ha confiado personas, la misión no es hablar solamente de Dios. La misión es limpiar el pueblo, circuncidar el pueblo, restaurar el pueblo, porque también tendrán un juicio sobre las personas. Cuando yo veo que Dios, por causa de algo pendiente que tenía con Moisés, intentó matarle, definitivamente la misericordia de Dios es tan grande, ¿verdad? Que si esto fuese contado hoy en nuestra realidad, ¿qué cree usted que pasaría con nosotros? Si la costumbre hoy fuese igual que el Antiguo Testamento, ¿crees tú que si Dios se te aparece al encuentro sería para felicitarte o para intentar lo que hizo con Moisés? Pastor, mis hijos se los he confiado a un psicólogo. Diga conmigo, como la vaca. Está bien. El psicólogo no cambia a nadie. Quien cambia y tiene el poder es Dios. Porque hoy dependes de lo que está por fuera, lo exterior, lo que hablaba de la circuncisión, porque no hiciste lo importante, lo interior. Porque los tiempos han cambiado. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy no se le puede hablar duro a un hijo, hoy no se le puede llamar la atención, hoy no se le puede disciplinar. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado, ¿verdad? Y porque quizás lo que nos hicieron a nosotros no se lo podemos hacer a nuestros hijos. Dios bendiga a mis padres por todo lo que me hicieron. Dios bendiga la corrección de ellos. Dios bendiga lo fuerte que fueron ellos conmigo,
para hacer de mí lo que soy hoy. Pero si mi papá y mi mamá fueran sido frágiles conmigo, si fueran sido de los papás de hoy que dicen, los tiempos han cambiado, a ellos hay que dejarlos, le aseguro que yo no estaría vivo. Yo no estaría vivo si mi papá no me hubiera cogido la rienda como la cogía, porque me confiaba y me decía, tú caminas al paso que yo te permito, pero si yo veo que tú te estás inclinando hacia otra cosa que no debes hacer, te jalo. Y papá era así conmigo, confiaba tanto en mí que él sabía cuando yo estaba caminando mal y cogía nuevamente la rienda y me jalaba. Mi mamá era más permisiva, pero a pesar de que era permisiva, sé que en sus oraciones estaba yo siempre, porque era el más desatado entre mis 3 hermanos, era el más pecador. Pero yo bendigo la crianza de los padres de antes. La de hoy me aterra. La de hoy que todo se les permite, todo se les deja. Lastimosamente son esos hijos que hoy gritan a papá, que hoy la profe pone una queja y ustedes van y regañan a la profe. Cuando la profe en los tiempos de nuestros padres era la mejor amiga de los padres, porque lo que no lograban hacer los padres en casa, la profe les ayudaba con la regla, con la tabla, con la enseñanza. Hoy no, hoy los padres regañan a sus profesores. ¿Usted cree que en mi casa nadie lo grita para que usted lo grite? Ah, ok, está bien. Más adelante son esos niños que afuera o en los centros comerciales hacen pataletas y gritan a los padres delante de todo el mundo. Entonces papá o mamá asustados por ese grito que le acabaron de dar, no le voy a decir nada al niño, no le diga nada al niño, no le diga nada al niño. Eso hace parte de la circuncisión. Limpiar la rebeldía, quitar la manipulación. Eso es circuncidar. Es presentar mis hijos, Señor, perdónalos por el pecado que tengan hoy. Así sean niños, pecan o no pecan. Job todos los días presentaba a sus hijos y pedía perdón por ellos, por si habían pecado o no habían pecado. ¿Sabe qué es circuncidar? Estorbarles el pecado, estorbarles la pereza, estorbarles la manipulación. Así como tú les estorbas para que estudien y sean alguien en la vida, estórbales para que Dios sea el centro de su corazón. Igual con tu pareja. Tú tienes que circuncidar a tu pareja. ¿Y cómo se circuncida a su pareja? Santifícate tú primero y vas a ver cómo empieza a ser circuncidada ella o él. Y si están en un matrimonio ya delante de Dios, va a ser más fácil. Pero si no hay un matrimonio como señal del pacto de quién es mi Dios, va a ser más difícil la circuncisión. ¿Ah? Es más difícil. Pero aunque la palabra hoy es fuerte, ¿cuántos dicen amén? Aunque la palabra hoy nos deja como un sinsabor, como hay algo pendiente con Dios. ¿Saben por qué lo hace el Señor? Porque Él quiere que esa promesa se cumpla en nosotros. Hechos 16. Que la salvación venga para usted, venga para su casa y sus generaciones en el nombre de Jesús. Que tú y yo podamos ser servidores en familia completa al Señor. Y que así como podemos darlo todo para Dios, Dios nos lo puede dar todo a nosotros. Y cosas sobrenaturales e impresionantes van a pasar en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta es, ¿en tu casa creen que tú eres cristiano como lo creemos en la iglesia? ¿En tu casa saben que tú eres autoridad y ven la autoridad que tú tienes como lo ven en la iglesia? Respóndete a ti mismo. Si tú dices sí, pastor, tú estás circuncidado. Pero si tú dices no, pastor, ha faltado la señal, ha faltado un trabajo, ha faltado un proceso. Que en mi casa no manda y yo porque soy el papá, en mi casa manda Dios.
y se hace lo que Dios diga a través de mí como sacerdote. Pero les aseguro que si algo pasa en mi vida, se desvía o hago las cosas mal, rápidamente mi esposa va a hablar con mis autoridades, o viceversa, porque algo no está bien en mí. Y ese ha sido el modelo de circuncisión. Cuando arranqué mi proceso con mi esposa, faltaban muchas cosas en mi vida, y fue Dios y empezó a circuncidar el hogar, nuestras vidas, y todos los días su obra se hace en nosotros. Amén. Si tú hoy te vas a la presencia del Señor, ¿qué crees que pasaría con tu pareja? ¿Seguiría pegado a Dios? ¿Amaría a Dios? ¿O en el caso de un ministerio, seguiría con el ministerio? ¿O lo primero que haría sería buscarse otro o otra? Pastor, pero es que yo voy con él a la iglesia todos los domingos. Yo creo que él se va a quedar en la iglesia. Sí, se va a quedar en la iglesia con otra. ¿Tus hijos seguirían al Dios que tú sigues porque tú estabas circuncidado? ¿O se desviarían en pos de otros dioses porque aunque tú eras cristiano, no estabas circuncidado? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer no solamente es venir a la iglesia. Creer es decirle al Señor: creo y te temo. Creo y muero. Creo y me niego. Creo y dejaré de aplazar decisiones por ti, Señor. Porque si tú eres mi Dios, quiero agradarte con todo mi corazón. Porque si tú eres mi Dios, quiero obedecerte de verdad. Quiero tener la señal de que yo soy tu pueblo, soy tu heredad. Y al tener la señal de que soy tu pueblo y tu heredad, tu bendición me prosperará, me alcanzará, me perseguirá a donde yo vaya. Y seremos benditos, tierra deseable, dice el Señor. ¿Cuántos quieren eso? ¿A cuántos les gustaría tener una vida así? Si ese es el anhelo ardiente de la iglesia, no saben cuánto en el corazón de Dios. Porque dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, primeramente, circuncidar a través del bautismo una nueva vida. Segundo, circuncidar nuestro corazón. Y tercero, bajo los mandamientos del Señor, tener una vida que a Él le agrade. Amén. Quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies. Y vamos a pedir al Señor hoy que nos ayude a tomar una decisión, pues es Él quien convence. Amén. El pastor solamente transmite el mensaje que Dios envía, pero el Espíritu convence, reargulle, reafirma. Es el Espíritu de Dios quien te dice: hazlo. Es el Espíritu de Dios quien te convence para decirte: gran recompensa tendrás. Es el Espíritu de Dios quien puede llevar tu casa y tu familia a un nuevo nivel en el nombre de Jesús. Cierra sus ojos y medite por un momento. Si tú tienes algo pendiente con Dios, o cuántas cosas tú tienes pendientes con Dios. ¿Tú estás circuncidado? Y si no lo estás, ¿qué crees que piensa Dios de ti? ¿Tus hijos, tu casa, tu familia está bajo una circuncisión? Toda promesa
trae un mandamiento. Toda promesa trae una condición. Y si Dios rescató al pueblo de las manos de Faraón y lo llevó a la tierra prometida, esa era la promesa. Pero la condición, ¿cuál era? Que todos se circuncidaran como señal del pacto de su pueblo. ¿Cuáles son las promesas que tú crees y esperas en el Señor, que son en el sí y en el amén? Esas promesas están activas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo dijo, Él lo hará. Pero aunque tus hijos sean hijos de promesa, aunque tu esposa o tu esposo sea la promesa, la visión, el sueño de Dios, tu responsabilidad es circuncidar. Y te pedimos, Padre, en esta mañana, que tu gracia, tu soberanía y tu amor nos alcance, Señor. Porque muchos podemos reconocer, hay algo pendiente que tenemos contigo, Señor. Que aunque todos los días creamos, Señor, que tú te has olvidado, que porque nos bendices, nos das pan, nos das salud, vida, nos llevas de más a más, hemos ignorado que algo está pendiente contigo, Señor. Ahora entendemos por qué no vemos ese fruto, Señor. Porque tu palabra, en vez de restaurar, en vez de reconciliar nuestra familia contigo, cuando yo les predico, tu palabra hace que se endurezcan más los corazones de ellos, Señor. Que no me crean, que no me sigan, que no atiendan el llamado. Pues es porque algo estaba faltando, y era la circuncisión. Los padres, los líderes que sufren con sus familiares porque no quieren seguir a Dios, los que no te creen a ti en tu casa, es porque falta una circuncisión. Pero Dios te dice, hijo, hija, no temas, no desmayes, yo estoy contigo. Si tú haces conforme a como Moisés me obedeció, conforme a como Moisés lo hizo, si lo haces como conforme a su esposa lo hizo, si trabajan juntos en ese propósito, yo estaré con ustedes y les daré la victoria. Hay cosas más importantes que el afán y la ansiedad, que el deseo de hacer y de conquistar, que el deseo de trabajar arduamente por construir o alcanzar. Yo te pido, Padre, que esta palabra hoy, Señor, reafirme nuestra convicción en ti, Señor. Que esta palabra nos liberte, nos restaure hoy, Señor, y traiga sobre nuestros corazones temor y temblor, Señor. Porque tú no eres un juego, porque tú eres justo, y a cada uno nos das lo que cada uno de nosotros sembramos. Cada uno de nosotros recibimos lo que nosotros hoy sembramos en ti, Señor, para justicia. Te pido, Padre, que tu misericordia nos alcance hoy, Señor, y nos ayudes a santificar, a persuadir, a discernir, Señor, a entender cómo se procesa la circuncisión en nuestros corazones, hasta que en cada familiar podamos ver esa obra sobrenatural tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Devuélvenos la autoridad si la hemos perdido con nuestros hijos. Devuélvenos la posición si la hemos perdido, Señor. Devuélvenos, Padre, el llamamiento, la asignación, la unción incluso que se necesita para gobernar, en el nombre de Jesús. Pero sobre todo, no permitas que ninguno se pierda, Señor. Que mi vida, la vida de mi esposa, mis hijos, mis hermanos y mis generaciones cercanas, ninguno se pierda, Padre, sino que con temor y temblor podamos caminar todos los días de nuestra vida para gloria y honra tuya, mi Dios. Escribe, Señor, esta palabra en nuestros corazones y permite que por obra se pase, en el nombre del Padre, el Hijo
y del Espíritu Santo. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Bueno, quiero invitar a mi esposa para que